Ya, bueno, como parte de la ayudantía 3, ¿verdad? Tal y como les comenté en la ayudantía anterior, vamos a hablar más que nada ahora de, bueno, vamos a que aquí tener algunos temas. El primer tema va a ser acerca de la DBO, bueno, aquí está con la DBO última, pero, o sea, como título, pero en sí es la DBO en general, ¿no? Que son algunos ejercicios, creo que son dos. Ujú. Bueno, o sea, son como dos formas de determinar la DBO. Ya, esa es la forma que les había explicado antes, pero ahora con el caso de que se tenga una temperatura diferente. Y luego vamos a ver como tipo, cómo se lo haría en un laboratorio ya, que es diferente, cuando te dan diferentes valores del laboratorio de análisis. Entonces ahí se utiliza otro tipo de, no sé por qué se me puso así. Ah, ya, no sé, no sé qué pasa. Bueno, y que se utilizan este otro tipo de ecuaciones. Y luego vamos a ver un poco de dimensionamiento. No sé qué le pasa al documento, no sé, bueno. Y al final diseño, ¿ya? Pérdida de carga también. Ya, solo quiero comentarles también que, o sea, esos temas, la verdad es que son bastante largos, así que en la siguiente ayudantía también les voy a enfocar, o sea, les puse más ejemplos de dimensionamiento y de diseño, porque es que son diferentes fórmulas dependiendo de los tipos de equipos que se tengan. Entonces, por eso es que se hace como que, o sea, es bastante largo, son bastantes ecuaciones y bastantes cosas que tomar en cuenta. Y bueno, en la otra ayudantía, ahí es donde que les he puesto más que nada, más detalladas las consideraciones que deben tomar en cuenta y así. Em, ya, comencemos. A ver, ya. Entonces, en el ejercicio 1 tenemos la DBO 5 de una planta de tratamiento de aguas municipal es 200 miligramos por litro a 20 grados centígrados. La cantidad de materia orgánica restante en la muestra luego de 5 días es equivalente a 151,93 miligramos por litro de oxígeno. Calcular la DBO a los 8 días de la muestra a 30 grados centígrados. Usar teta 1,047 como el coeficiente de Arrhenius para tasa constante de BOD. En la clase anterior igual también les puse lo del valor de teta que estaba en un rango creo que entre, no, ay, no me acuerdo el rango. No, o sea, el valor de teta varía según la temperatura. Hay una tabla incluso que está como que de acuerdo a qué temperatura es, cuál es el valor de teta. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Ah, bueno. La cosa es que aquí ya te lo dan. Entonces, por lo general, ya te van a dar el valor de teta. No vas a tener que sacarlo o algo así. Bueno, entonces, utilicemos la fórmula que ya conocemos, ¿verdad? Que es la BOD a los 5 días. Entonces, esto va a ser igual a L, como que a la o sea, L inicial, a que hace referencia a eso, pues a la BOD última. Si no se acuerdan que era por el gráfico este que era por que se podía aproximar, ¿ya? Em, Hoy menos menos el 5 porque es a los 5 días, ¿ya? Entonces ahí se va reemplazando los valores porque ya nos daban que la BOD a los 5 días era 200 miligramos sobre litro, ¿verdad? Y el 5 ya también nos daban que aquí está la cantidad de materia orgánica restante en la muestra luego de 5 días es equivalente a esto de oxígeno. Ya, disculpe. Bueno, entonces, despejamos y ya nos da el valor de el león, ¿no? Em, entonces, con esto ya tendríamos la BO de última por lo del gráfico que les mencionaba. No me acuerdo si aquí les puse un gráfico, así que está. Es otro gráfico, pero es lo mismo, ¿no? Que el inicial, ¿se acuerdan que?
que a medida que iba, o sea, que a medida que se iba eliminando la VOD, esta obviamente iba incrementando, y a medida que se tenía la VOD, es lo que, o sea, lo que se tiene en la VOD en cierto instante de tiempo. Por ejemplo, al inicio se tiene toda la VOD, pero al inicio no se ha eliminado nada, ¿verdad? Obviamente. Entonces, así es como va pasando el tiempo, y aquí está que, por eso es que con la síntota se puede ver que se tiene una aproximación de que al inicio es lo mismo que tener la VOD final, ¿ya? Porque si se encuentra es como que, ajá, nunca, o sea, nunca se van a tocar, pero cuando se puede aproximar. Eso, igual que aquí también están las fórmulas, si no se acuerdan, porque se acuerdan que hacíamos factor común y que estos dos eran la de última, entonces ahí quedaba y ya. Entonces, ya, entonces aquí tenemos la veo de 5 va a ser igual a la veo de última por uno menos euler a la menos k por 5. La veo de última también se la puede reemplazar como la L sub 0, ¿ya? Eso depende de cómo, no sé si la profe también les da ejercicios de esto o y eso de la teoría, pero es que en diferentes libros se encuentran diferentes modos. Entonces, por eso es que esa es como que otra manera de verlo, ¿ya? Pero es lo mismo, o sea, ya sea que le pongan VO de última o LO, pues da lo mismo, ¿ya? Entonces, aquí ya, entonces, eh, 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 ya, la veo de a los 5 días ya tenemos la veo de última, que es lo que tenemos recientemente, el tiempo es 5, entonces con eso sacamos la K. Entonces, el valor de K a los 20 grados centígrados es 0,168. Ya, ahora, eh, ya, entonces, y eso porque, ¿cómo sabemos que eso es los 20 grados? Porque aquí estaba, ¿no? Que es la veo de a los 5 días, ¿no? Ya, ahora, ¿qué pasa? Dice la DBO a los 8 días, pero a una muestra de 30 grados centígrados y aquí te dan el orden teta. Entonces no te dan la constante, si se dan cuenta. No te dan la constante cinética. Entonces, con el valor de la constante cinética que sacamos a los 20 grados centígrados, podemos utilizar la constante que les había enseñado antes, ¿verdad? Y reemplazamos el valor aquí, reemplazamos el valor de teta que ya nos daban, em, el teta menos 20 y ya. O sea, perdón, el tiempo menos 20 y ya está. Entonces reemplazamos 0 punto bla bla, 1,9, 30 menos 20, ¿verdad? Porque es la temperatura nueva, por así decirlo, es de 30 grados centígrados. Y ya. Y estos 20 es de los 20 grados centígrados que se supone que es la constante cinética de ahorita, ¿no? Y ya. Entonces ahí sacamos la VOD. O sea, ya que ya tenemos la K, ahora ya podemos utilizar la expresión que usamos para determinar la VOD a los tantos días, ¿verdad? La VOD última va a ser la misma que ya calculamos antes. Simplemente reemplazamos el valor, reemplazamos el valor de K que obtuvimos ahora, porque recuerden que eso está a los 30 grados centígrados. Entonces utilizamos ese nuevo valor de K y por 8 que es los 8 días, ¿no? Entonces ahí lo determinamos y ya está. Ecuaciones. Entonces, esto es como que, o sea, siempre yo trato de que, no sé si lo han notado, pero siempre trato de que luego de los ejercicios les pongo como que las ecuaciones, gráficas o algún elemento que les pueda ayudar, ¿no? Para entenderlo un poquito mejor. Mm, por ejemplo, en este caso aquí están esas ecuaciones, ¿no? LT, ¿cuál es la enseñé antes? Pero igual. L inicial por Euler, la menos KT. Esa es como que una de las fórmulas principales, ¿ya? Mm, el oxígeno equivalente, ¿y a qué se refiere LT? El oxígeno equivalente de materia orgánica restante en un tiempo T. Esto está en las unidades de miligramo por litro. Eso es muy importante a tomar en cuenta, las unidades, ya porque si no están estas unidades, pues no les va a quedar bien el cálculo, por si acaso. Entonces ya saben, esto siempre es miligramo por litro.
de cada siempre en días a la menos uno. Entonces, sí, y la temperatura en grados centígrados. Entonces, si algún dado o algún dato no está como que en estas unidades, pues tendrán que transformarlo. Ya. Bueno, es la fórmula que también había mostrado antes, que incluso es la que se utiliza aquí, que la BOD, a los tantos días, es la LO, la L sub 0 es el tiempo inicial prácticamente, menos el LT. Es el oxígeno en un tiempo determinado, ¿no? Ujú. Y bueno, aquí está lo que les había comentado. Acá sería el L0, ¿verdad? Bueno, ya. Cuando se conoce la K a 20 grados centígrados, se puede usar el modelo de Arrhenius, ¿verdad? Que es este. Bueno, y es el que usamos en ese ejercicio. Ya para el ejercicio 2. Para una prueba de BOD se usa 75 mililitros de muestra de agua de río en 300 mililitros de botellas de BOD sin inocular con 3 duplicadas. Ah, bueno, igual por si acaso esos ejercicios los saco del libro. Es solamente en caso de que bueno, pues, no los hayan entendido bien, pues por eso les explico un poco más a profundidad. Trato de darles como que más herramientas y así, pero son más que nada trato de hacer ejercicios del libro igual. Aunque los próximos ejercicios que les voy a mostrar en este yo me divertí, las que son de dimensionamiento y bueno y demás, más que nada se basan en ejercicios que yo vi en mi clase, o sea, la que yo vi con mi profesora, ¿ya? Porque, bueno, creo que son temas bastante importantes y que en el libro no lo, o sea, sí lo mencionan, pero no he visto tanto, ¿ya? Entonces, por eso. Bueno, ejercicio 12. Para una prueba de BOD se usan 75 mililitros de muestra de agua de río en 300 mililitros de botellas de BOD, sin inocular con 3 duplicados. Ya, la demanda de oxígeno inicial en 3 botellas de BOD son 8,86, 8,88 y 8,83 miligramos por litro respectivamente. ¿Ya? Y los niveles de DO luego de 5 días a 20 grados centígrados de incubación son 5,49, 5,75, 5,53 miligramos por litro respectivamente. Ya, encontrar la BOD a los 5 días para el agua de río. Entonces se dan cuenta que tenemos muchos datos. Ahora, para darles contexto, bueno, aquí dice sacar por medio de los valores que tenemos, dado que se tienen 3 muestras. Ya, digamos que solo ven esto. Se dice, bueno, que es de 1, que es de 2. Y entonces aquí podemos ver. Cuando el agua de dilución no ha sido inoculada, se utiliza esta ecuación. Pero cuando ha sido inoculada, se utiliza la ecuación de acá. ¿Ok? En nuestro caso, a ver, en nuestro caso que fue sin inocular, o sea, no ha sido inoculada, entonces en el primer caso se utiliza la ecuación de aquí. ¿Ok? ¿Qué significa D1? D1 es el oxígeno disuelto de la muestra diluida inmediatamente después de la preparación de esta, que es el D2, es el oxígeno disuelto de la muestra diluida, pero tras 5 días de incubación a 20 grados centígrados en miligramos por litro. Pues si se dan cuenta, aquí te la dan, ¿no? Porque hice luego de 5 días y también el que era de forma inicial. O sea, te da de 1 y de 2, respectivamente. Solamente que si se dan cuenta, aquí se es un valor de D1 y un valor de D2. Entonces, por eso es que se debe sacar este en promedio, ¿ya? Entonces, bueno, en este caso se hace la sumatoria también, ¿ya? Em, bueno, bueno, eso. Entonces, la P es la fracción volumétrica de la muestra empleada. El B1 es la concentración de oxígeno disuelto en el testigo, o sea, conteniendo solo agua de dilución antes de la incubación en miligramos por litro. El B2 es la concentración de oxígeno disuelto en el testigo conteniendo solo agua de dilución después de la incubación. F es la relación entre el inóculo de la muestra e inóculo del control, por 100 de inóculo en D1 sobre por 100 inóculo en D1. Si el inóculo se lo añadió directamente a la muestra y a la botella de control, se utiliza la expresión de aquí, ¿ya? Igual todo esto está en el libro, las ecuaciones también, si quieren verlo, déjenme ver
si les muestro en qué página exactamente, ¿ok? Ya miren, es exactamente más o menos por aquí, cuando se empieza a hablar acerca de la demanda bioquímica de oxígeno. Si se empiezan a leer esta parte, le va a hablar más, o sea, van a entender un poco más acerca de los ejercicios de ese tipo, ¿ya? Y en la parte de aquí, ahora aquí dice, ¿no? El periodo de incubación es normalmente de 5 días a 20 grados centígrados, aunque también se pueden adoptar diferentes periodos de tiempo y temperaturas. O sea, esto es como que lo que más se utiliza porque, como que para optimizar tiempo, ¿ya? ¿Y por qué es eso? Porque está más abajo te lo dice. A ver, mm, mm, aquí. Bueno, en un periodo de 20 días se convierte la oxidación del 95 a 99% en la materia carbonosa. Y en los 5 días que dura el ensayo de BO se llega a oxidar entre el 60 y el 70%. Y se asume una temperatura de 26 grados centígrados como un valor medio representativo de temperatura que se da en los vasos de agua que circulan a baja velocidad en climas suaves y es fácilmente duplicada en un incubador. Y entonces es por eso que la gente por lo general lo hace en los 5 días, porque si se dan cuenta, un 60-70% pues es algo bastante relevante, ¿no? Y la gente no suele esperar 20 días para poder hacer, para que se tenga este tipo de resultado, pues es que casi siempre se utilizan 5 días, ¿ya? No sé si eso le vayan a tomar la prueba también, pero bueno, por si acaso. Y ya. Ujú, prácticamente era eso. Aquí. Ya. A ver, ¿qué más? Bueno, eso, claro. Ujú. Aquí está la ecuación de la F, que es lo que significa cada variable. Ujú. Bueno, ya. A ver, entonces, ahora. Perdón, sigamos. Y entonces, por eso, si se dan cuenta, los valores que toma aquí es de 1 menos de 2 y luego, o sea, luego el otro valor, por ejemplo, que sería 8,86 menos 5,49, luego 8,88 menos 5,65. Hizo como que un promedio de estos valores, ¿ya? Entonces hay que sacar el valor de X, el promedio, y las tres muestras. Y con esto, allá, y luego para determinar P, ¿verdad? Aquí te decía, P es la fracción volumétrica de la muestra empleada. Ya, entonces aquí te decía que se utilizan 75 mililitros de la muestra. ¿Y en cuánto? En 300 mililitros de botellas de BOD. Entonces, por eso se utiliza 75 para 300 y te sale el valor de P, que es lo que te pedí. Y bueno, finalmente para hallar la BOD 5, utiliza esta expresión de aquí, que es el promedio que tuvimos, ¿verdad? 3,30 miligramos por litro sobre el valor de la P. Y ya, ahí tienen la BOD 5. Pero esa les digo, es una forma como cuando tienen todos estos datos, que es para más que nada tipo de análisis de laboratorio que están haciendo, ¿ya? Bueno, eso sería todo por el ejercicio. El segundo. Y dimensión, el tercero. El tercero, así. Ya, dimensionamiento. Tenemos, dice, el ejercicio 3. Dimensiona la siguiente unidad de pretratamiento para una planta de tratamiento de aguas residuales. Eso significan las siglas. Que recibe un flujo de clima seco de 45.000 metros cúbicos por día. Se utiliza una criba de barra para eliminar los residuos gruesos. La velocidad en el canal de criba B es de 0,4 metros por segundo y la velocidad de flujo de criba limpia B más grande es de 0,83 metros por segundo. Si la criba anterior está parcialmente taponada, calcule la fracción máxima permitida antes de que sea necesario limpiar la criba. Considere que la criba Considere que la pérdida de carga máxima autorizada en el canal de la criba es de 0,15 metros. Tome en cuenta el impacto de obstrucción en el factor de fricción con el cálculo de C igual a 0,6. Ya.
Ok, bueno, al inicio yo sé que esto es como que bastante información, que como que uno se puede perder porque tiene muchos datos, muchas cosas que considerar, pero a ver, como tip también les puedo decir que, ajá, lo primero que hagan es pasar todo a las mismas, ¿cómo se dice? A las mismas unidades, estos segundos, no sé por qué, creo que le puse Z, sé que escribí mal, lo siento. Bueno, debe ser segundos. Mm, ya, entonces todo debe estar en las mismas unidades. Si se dan cuenta, todo está en microsegundos. Entonces, por eso pasa esto a microsegundos, ¿verdad? Una metros cúbicos por segundo. Eh, ya se sirven en metros, no de unidades. Ya. Y entonces, otra cosa que se debe tomar en cuenta es que, bueno, las ecuaciones, en qué unidades trabajan, em, y, y bueno, eso. Ya, a ver, entonces, aquí te dice que, entonces aquí cambiamos, ¿verdad? Los 45.000 metros cúbicos sobre día, nos pasamos a metros cúbicos sobre segundo, bueno, que es la conversión, 0.4 metros sobre segundo es lo que tenemos aquí, y la velocidad en el canal de la criba, y la velocidad de flujo de la criba limpia, 0.83, puedes poner entre paréntesis para, o sea, para recordar más que nada a qué se refiere este valor. Em, Esa es la altura, la pérdida de carga, perdón. La pérdida de carga máxima autorizada en el canal de criba es 0.15 metros. Entonces ya tenemos que el valor de HL. Y te decía que el impacto en la efectividad del factor de fricción con el cálculo de C igual a 0.6. Ya, esto es por el tipo de fricción que se tiene y esto dependiendo de si se tiene otro tipo de obstrucción. Ya, a ver, ya, pueden encontrar aquí la ecuación que vamos a usar, porque es aquí en esta parte hay un poquito más información, en el que si se dan cuenta, este valor de la constante C, depende, ¿no? Si es que está limpio, entonces va entre 0.7 a 0.84. Pero si está taponado, entonces su valor por lo general es 0.6. ¿Ya? Em, y entonces, desde más o menos, este es el romano, ¿ya? Entonces, para los temas que son de pérdida de carga y bueno, ese tipo de, ¿cómo se llama? Cribas, rejas, se me fue el nombre del otro. Em, mm, chus. Aquí está, pero es que no lo puedo conseguir. Ay, no, ¿qué es? Ya tamices o tamices. Ya son como que los diferentes, es que estos dos tipos em, son para el pretratamiento, ¿no? Que es para más que nada evitar que se atasquen cosas como ramas o basura o cosas muy grandes que pasen a través de las tuberías y que lleguen al tratamiento de aguas y entonces eso puede dañar los equipos. Entonces por eso es que pues, se utilizan rejas o tamices. Pero ya les digo, esto pues, ahí dependiendo, entonces por eso los ejercicios dependen de eso, o sea, hay ecuaciones para cuando son rejas y hay otras ecuaciones para cuando son tamices, y también depende eso de la constante. Por ejemplo, aquí está, para rejas se utiliza la ecuación de aquí, y para tamices la de acá, ¿ya? Em, pero, aquí en la romana hay, creo que hay más información acerca de los valores, ¿ya? Es que algo que tienen que considerar bastante son los valores más usados, o sea, los valores generales, por así decirlo, que se, que se van a topar. Entonces, esto sí creo que deberían como que, no sé, anotarlo aparte en alguna hojita,
porque así les va, o sea, sí les va a ayudar bastante. O sea, después yo les voy a mostrar como que ciertas tablitas, pero creo que aún así van a hacer falta otros datos más, ¿no? Ya, entonces, bueno, aquí te dicen que el tamaño de la abertura entre las barras puede ser entre 50 a 150 milímetros, ¿ya? Y te dan como que un rango. Todo lo que sea rango, eso es importante, porque hay veces que te van a hacer calcular eso. Entonces, tú como sabes que sí está bien, dices, no, sí está bien porque de acuerdo al libro tal, en la página tal, me dice que puede ser en este rango. Listo, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, aquí también te dicen los rangos. em, y aquí, por ejemplo, aquí incluso te está diciendo las velocidades, las velocidades de las velocidades cuando se tiene algo, cuando las barras están limpias, ¿ya? En ese caso, entonces los valores están entre 0.3 o 0.6 o incluso entre 1 o 2, bueno, pies sobre segundo, metros sobre segundo. Ujú. Bueno, y aquí es como que, ya les digo, son rangos que les dan según las condiciones que dicen aquí. ¿Qué más importante? Mm, Bueno, aquí está lo que les decía, la ecuación. Y aquí está, por ejemplo, que si está... Ah, perfecto, que se les dije. Ajá, no está protocolar, 0.6. Bueno, eso, más que nada, creo yo. No hay la velocidad, 9.81. Aquí están las ecuaciones que tenemos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, en toda esta sección podrían revisar si quieren. Aquí también está el ejercicio. Si quieren, un poquito más entender de qué trata, ¿no? Bien. Entonces, ya saben. ¿Ok? Entonces, aquí están las ecuaciones, ¿sí ven? Ujú. Y ya. Entonces, vamos a volver y aquí está. Entonces, ¿se acuerdan que para la criba si estaba taponada o sucia es 0.6, porque si estaba limpia podía ser entre 0.7 y 0.8 creo que era. ¿Se acuerdan? Ay, aquí está entre 0.7 y 0.84 si es que están limpias. Ya. Entonces, bueno, en este caso decía que utilizamos la orden de 0.6. Ya, entonces despejamos BS de la ecuación que está aquí, la velocidad de sedimentación, la despejamos y nos queda de esta forma. Si sacamos raíz, pues nos queda acá, entonces la velocidad de sedimentación cuando se encuentra obstruido, ¿verdad? Porque entonces reemplazamos los valores 0.15 metros por la constante que cuando está sucio está obstruido 0.6 por 2 veces la gravedad por la velocidad que tenemos, que era 0.4 metros sobre segundo. Entonces le sacamos raíz y ya está. Tenemos ese valor. Ahora, en el caso de que la criba esté limpia, ¿verdad? Entonces la ecuación, tenemos el caudal y tenemos volumen. Si dividimos los dos valores, tenemos el área, ¿verdad? Para determinar que la obstrucción máxima permitida antes de que sea necesario limpiar la criba sería, entonces ponemos el caudal, que es igual al X, que es lo que la obstrucción máxima permitida que vamos a hallar, por el área, por la velocidad de sedimentación. Entonces, todos estos datos que tenemos el área, la velocidad, tenemos el caudal, simplemente despejamos lo que queremos saber y ya está. Multiplicamos por 100 y está el porcentaje de la obstrucción máxima permitida. De que sea necesario limpiar, antes de que sea necesario limpiar la criba. Y ya. Para la pérdida de carga, así pueden que encuentren otros métodos para hacer lo mismo y si les da lo mismo, pues también está bien. O sea, eh, ya les digo, hay muchas, o sea, he visto que hay, incluso en estos libros
los libros guías que les han dado, todos, o sea, a veces como que difieren un poquito, pero llegan al mismo resultado. Entonces, ahí depende de con cuál se guíen, ¿ok? Ya, para las pérdidas de carga, estime que las pérdidas de carga para una criba limpia y una criba con bloqueo parcial utilice las siguientes suposiciones. 1. Rejilla para barras limpiadas mecánicamente. 2. El ancho de la barra es 15 milímetros. Distancia entre barras 20 milímetros. Ángulo desde la vertical 30 grados. La pérdida de carga para la activación de los rastrillos de limpieza es de 150 milímetros. Y se dan cuenta de todos estos valores como que los vimos en la lectura, ¿no? El bloqueo máximo del área de flujo para iniciar el funcionamiento continuo de los rastrillos es del 50%, el ancho del canal es de 1.6 metros, la profundidad de flujo en el canal es de 1.4 metros, la tasa de flujo de la hora pico de la capacidad de diseño es de, creo que este valor lo tengo mal, creo que era 14.000 nomás, metros cúbicos por día, y la velocidad de aproximación es de 0.53 metros sobre segundo. Ya, entonces aquí tenemos la ecuación que también se la mostré en el libro, ¿verdad? Esa también es otra ecuación, que es el valor por más 1, el número de espacios. Entonces aquí ya vamos a empezar como que a poner los datos que nos daban, ¿no? El ancho de la barra, si se pone de 0.015 metros, recuerden que todo debe estar en una sola unidad, ¿verdad? Es lo primerito que deben hacer para no confundirse, porque luego utilizan ese dato y se dan cuenta que pues, ese dato no era. Ya, entonces la distancia entre barras, decía que era 20 mililitros, no, milímetros. Entonces esto es en 0.02 metros, el ángulo, la pérdida de carga máxima, aquí decía que estaba taponado, aquí está el núcleo máximo del área del flujo, ya es del 50%, pues aquí es del 50%, doble del canal 1.6 metros, bueno, en fin, todos los valores ya. Ahora empecemos rápido. Bueno, perdón, la redundancia. El ancho del canal es 1.6 metros menos el espacio entre las barras, que es 0.02 metros, más el espacio entre barras, que es el mismo valor, 0.02 metros, y el ancho de las barras, que es 0.015 metros, ¿verdad? Aquí está. Ya, entonces aquí sacamos el valor y redondeamos porque antes no podemos tener 45.14 barras, ¿no? Tenemos que tener algo entero. El número de espacios pues va a ser lo mismo para más uno. Mm, Y ya, entonces, para sacar el área, sería el número de espacios, por el espacio entre ellas, o sea, la apertura, por la profundidad. Todo también está en el libro igual, si quieren verificarlo más. Eh, entonces el área ya tenemos el valor porque todo esto ya lo calculamos. Y de acuerdo que es el número de espacios, 46 por los 0.02 metros, por el 1.4 metros, que es la profundidad del canal, y así. ¿Verdad? Para sacar el volumen, para la velocidad, entonces Q es igual al área por la velocidad, entonces sería aquí el caudal, que era 1.204 metros cúbicos sobre segundos, bueno, se pasa este valor de metros cúbicos sobre días a metros cúbicos sobre segundos, el valor de acá de abajo, que era 1.288 metros cuadrados, que lo hayamos ya recientemente, luego hacemos la división, ¿no? Caudal sobre área, entonces ahí les van a dar el valor de la velocidad. Entonces, normalmente esto se recomienda un valor de 0.9, está cercano, así que cumple. Y digo, todos estos valores son de forma teórica. Cuando es una criba limpia, tenemos que la pérdida de carga se tiene esta ecuación y nos sería el valor que encontramos menos el 0.53, que es la velocidad de sedimentación. La recomendada es por lo menos 0.4, entonces si sobreposa es mayor que 0.4 está bien. Sobre 2 por la gravedad por y el valor de C que era 0.7, ¿verdad? Ya.
Entonces 0.0, entonces después de cuando era limpio, pues el valor puede ser 0.7, ¿no? Entonces si lo reemplazo aquí, se calcula, vemos que dentro de los parámetros, todo bien. La criba obstruida ya era de x igual a 0.5, ahora era 50%, entonces hacemos la relación, la misma ecuación, sacamos el valor, porque hasta aquí ya lo tenemos, ¿verdad? Se hace limpio y listo. Ahora acá simplemente reemplazamos, ahora como están los nuevos valores, con el obstruido menos el 0.53 de la velocidad sedimentada sobre el 2 por 9.8 y ahora cambia el 0.6 porque ahora está obstruido, pero cuando estaba limpio se puede usar el 0.7. Y bueno, y aquí ya simplemente este valor que te da como resultado, pues eso lo comparas con los 150 mililitros, perdón, milímetros, entonces se dan cuenta de que es mayor, entonces no va a ser suficiente, ¿verdad? Porque aquí decía, ah, bueno, en sí, ya no es suficiente, entonces vamos a necesitar 2 barras más, ¿no? Porque debe ser de 60 milímetros normal, normalmente, ¿ya? Bueno, y la cosa es que debe cumplir y las suposiciones que hicimos en este apartado, bueno, que te dieron en este apartado, eso es lo que te dan, ¿ya? Y con eso se trabaja. Entonces, las ecuaciones que usamos para las rejas, se dan cuenta que es esta, pérdida de carga, concepto de descarga entre 0.7 y 0.84 para rejas limpias y 0.6 para constante fluido, velocidad de circulación entre las barras de la reja, metros sobre segundo, velocidad de aproximación a la reja. Los tamices, pérdida de carga, en metro, coeficiente dimensional de descarga del tamiz, también limpio 0.60, caudal catedral del tamiz, metros cúbicos por segundos, el área de superficie efectiva sumergida del tamiz, metro cuadrado. Y las ecuaciones que vimos antes, el número de barras, el número de espacios barras, el área de las barras y la velocidad de simulación, caudal sobre el área de barras. Nada más. ¿Ya? Entonces, bueno, por el ejercicio 5 tenemos el diseño. Un plan de tratamiento de aguas residuales y un caudal promedio de diseño de 15.000 metros cúbicos por día. Un ingeniero desea utilizar clarificadores rectangulares para el tratamiento primario. Diseña las tanques rectangulares para una tasa de desbordamiento máximo de 42 metros cúbicos sobre metro cuadrado día y un tiempo mínimo de detención de 2 horas. ¿Cuáles son los criterios que gobiernan en el diseño? Tenemos un caudal promedio de 15.000 metros cúbicos por día, clarificadores rectangulares, tasa de desbordamiento máximo de 42 metros cúbicos sobre metro cuadrado día. El tiempo mínimo de retención es de 2 horas. Reemplazamos los valores que ya calculamos y nos dieron anteriormente. Y ya, entonces tenemos el área. Se usan 2 equipos, uno para operación y otro en caso de mantenimiento. O sea, eso es algo que por lo general, aunque no te lo digan ahí, tú lo tienes que asumir que casi siempre se van a tener 2 equipos. Siempre, 2 equipos. Porque en caso de que tengan que mandar a uno a mantenimiento para que limpiarlo, bueno, lo casual, ¿no? O sea, que se haga mantenimiento, no es como que la planta deba parar por completo o que ya deje de funcionar porque ya no es ese equipo. Entonces es necesario que se tenga otro equipo que siempre esté en operación mientras que el otro esté en mantenimiento, ¿ya? Por lo que el valor que nos dan de caudal, ese valor ya no va a ser como que el completo, sino que tendremos que repartirlo entre ambos equipos, ¿ya? Entonces por eso es que se lo divide para 2 o como aquí dice, se lo multiplica por medio. El área también podemos recordar que se lo puede utilizar como una ecuación de ancho por longitud. Entonces, aquí decimos que teníamos clarificadores rectangulares, ¿verdad? Entonces, en el libro también hay como que tablitas que te indican cuáles son los mejores valores para ese tipo de equipos. Entonces, según criterios para sedimentadores rectangulares, la relación de ancho por largo debe ser entre 1,4 y 1,5, por lo que asumiendo un valor de 1,4 tendríamos, ¿verdad? O sea, 1
Entonces aquí está, digamos, el área sería igual a el ancho por 4W, ¿ya? Porque es como que estuviéramos diciendo que el ancho sobre L es igual a 1/4. Entonces, si despejamos la W, que es el ancho, sería 4 por L. Entonces, reemplazamos el valor de, de L. A ver, espérense. A ver, 4 sobre L, 4L. Ah, ya, claro. No, pero tendríamos que despejar la L para poder reemplazar aquí la W. Ya. Ujú. Entonces, si se dan cuenta, si pasamos al otro lado, porque va a ser W sobre L igual a 1/4. Entonces, si pasamos al otro lado la L, ¿verdad? Sería W igual a L cuartos. Y si pasamos el 4 al otro lado, sería L es igual a 4W. Entonces, reemplazamos el valor que teníamos aquí y así pasa acá. Entonces, W por 4W, 4W al cuadrado. Despejamos la W porque la ya la tenemos y ese es el valor. El rango de W debe ser entre 5 y 12 metros, por lo que está dentro de los parámetros, ¿verdad? Entonces, cumple, ¿verdad? Porque aquí dice que es 6,68 metros. Está bien. Mientras que la longitud va a ser 4W, ya tenemos W, aquí es de 25,72 metros, dice el rango de él debe ser entre 15 y 90 metros, por lo que esto está dentro de los parámetros también, ¿ok? Cumple también. El tiempo de rotación hidráulico va a ser altura por longitud por ancho sobre caudal. Entonces, despejamos los valores que ya tenemos. Aquí dice que el tiempo de rotación hidráulico iba a ser de 2 horas, creo. Ajá. Por el caudal, que sería 15.000, lo pasamos a hora. Y por un medio, porque ese caudal, recuerden que se reporta entre dos, ¿no? Sobre L, ¿verdad? Que es el valor que ya obtuvimos, que es la longitud, por el ancho que ya obtuvimos y el valor que sacamos de la altura. Para comprobar este dato se obtiene que la relación h sobre L debe ser entre 1,5 y 1,20. Entonces, cuando nosotros vamos a comprobar este dato, el 3,5 lo dividimos para 26,72, ¿verdad? Podemos dividir todo para 3,5 y 3,5 para que acá arriba te quede 1, ¿verdad? Entonces sería que la relación es más o menos 1 entre 8, digamos. Y si se dan cuenta, ese valor está entre 1,5 y 1,20. Entonces, está bien. Ok, entonces cumple. Y con eso podemos dar por terminada esta ayudantía. ¿Ok?